Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a empezar ya con lo que es el dictado formal de la materia. Espero que hayan podido leer el material que les dejamos, realizar las actividades, ver la película. Me parece que fue un inicio bastante satisfactorio. Obtuvimos varias satisfactorias repercusiones, así que bueno, ya empezamos como les decía, con el dictado formal de la materia. La clase de hoy eh, se titula Fin y justificación de la pena. Usualmente yo hacía en clase, digamos, arrancaba con algunos ejemplos que tienen que ver o tienen más que ver con cuestiones de filosofía o filosofía, decisiones éticas, para después linkearlo con las teorías de la pena. Pero bueno, lamentablemente, porque utilizaba demasiado el pizarrón para hacer esos casitos, el caso del quienes hay varios que ya cursaron conmigo que vi en la lista, el caso del tranvía o el caso del enfermo del hospital a quien el médico debe sacrificar para ver si matándolo salvaba a otras personas, como para mostrar la divergencia entre el pensamiento deontológico y el utilitarista. Pero bueno, careciendo el pizarrón, estas son algunas de las limitaciones. Eh, Estaría bueno empezar diciendo que el derecho penal se ocupa de la interpretación de leyes que habilitan el poder punitivo, penas. Y obviamente la diferencia sustancial entre las leyes penales y las no penales es que la primera habilitan pena. De manera tal que sí, en alguna terminología zafaroniana, si no precisamos este concepto de pena, no vamos a poder delimitar el universo del derecho penal, el horizonte de proyección, en palabras de Zaffaroni. Eh, entonces, la teoría de la pena es también una teoría del derecho penal. Definir el horizonte y alcance del castigo también nos va a remitir a definir el alcance y proyección de nuestro modelo de derecho penal. El, Uno de los problemas fundamentales a este respecto es que eh, no hay en modo alguno consenso sobre cuáles son o cuál debería ser la justificación del castigo. De hecho, eh, hace unos años incorporé un dato a mis clases que tiene que ver con una visión que desarrolla Maximiliano Rusconi en su manual sobre si es incumbencia del penalista, nosotros, ustedes van camino a hacerlo seguramente, eh, si es incumbencia del penalista eh, ponerse a discutir estas cuestiones. Vale decir, es incumbencia del penalista desarrollar una teoría justificadora del castigo, o en definitiva nosotros de los que nos tendríamos que ocupar justamente es de deslegitimar el castigo. Eventualmente quien se debe ocupar de justificar la aplicación de la pena deberían ser otros, no los penalistas. Pero en este sentido yo creo que atendiendo al contenido del artículo primero de la Constitución, con ese principio republicano de gobierno, el cual o del cual se deriva ese mandato de que todas las instancias tienen que dar razón y fundamento a sus actos, si bien nosotros no somos el Poder Judicial, creo que formamos parte de esa articulación. Como profesionales del derecho, eventualmente algunos de ustedes seguramente serán magistrados y funcionarios, entonces también les incumbe dar razón y fundamento a sus actos. Y si uno de los personajes protagónicos del sistema penal es el castigo o la pena, me parece que nosotros tendríamos que estar en condiciones de dar alguna explicación mínima de por qué a alguna persona se le aplican 15, 5, 10 años de prisión. No podemos, creo que no debemos interactuar con una realidad como es el castigo sin preocuparnos por pensar, bueno, en definitiva, ¿por qué se está aplicando esto? Digamos, ¿por qué formamos parte de esta realidad si no la estaríamos
pudiendo explicar. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que nosotros estamos en cierto compromiso intelectual y ético de dar alguna justificación, quizá corriéndonos de esta visión del doctor Rusconi. Históricamente hubo como, y en la actualidad también se sostienen como una gran división esquemática, ¿no? Entre las teorías fundamentadoras del castigo, de fin y justificación de la pena. Un primer gran grupo, las teorías absolutas o retributivas o retribucionistas. Un segundo grupo, las preventivos. Y un tercer grupo de la unión o mixta. Dentro del segundo grupo de las preventivos tenemos la preventivo especial y la preventivo general, que a su vez se dividen en preventivo general positiva y negativa y preventivo especial positiva y negativa. Vamos a comenzar abordando esta cuestión de las teorías absolutas. Cuando ustedes vayan al opúsculo de Roxin, van a ver que ahí Roxin menciona que se definan como absolutas, del latín absolutus, que significa o se traduce como desvinculado, porque la teoría absoluta o retribucionista se desvincula de la preocupación por lograr identificar algún fin socialmente útil. Digamos, los retribucionistas no entienden que la pena tenga que cumplir algún fin socialmente útil, sino que estrictamente mediante la aplicación de ese castigo, o sea, estamos claros que sería la imposición de un mal, merecidamente se retribuye y de esta manera se equilibra y expía la culpabilidad del autor por el mal causado. Sin embargo, si bien ustedes van a poder ver al pie de página de ese libro de Roxin, van a ver una salvedad, diciendo, bueno, mire, en definitiva no hay una preocupación por la obtención de un fin socialmente útil, pero sí quizás por la realización de un ideal, que sería el ideal de justicia. Entonces, tendría sí alguna finalidad, en este caso la realización de un ideal, pero no un ideal de la realización de un fin socialmente útil, como una pequeña salvedad. Entonces, de lo que sí adolecería es de la obtención de una finalidad social, pero sí la realización del ideal de justicia sería una finalidad. Un paréntesis habría que abrir ahí. Es importante que la realización de este ideal de justicia venga a través de la obtención de una retribución justa. Esa retribución, para ser justa, tiene que ser equidistante de estos dos guarismos, ¿no? La culpabilidad del autor más el daño causado. Uno de los filósofos que era tributario de esta ideología era Immanuel Kant, que señalaba: la pena se aplica porque es justa independientemente de otra consideración externa. Ahí está el caso de los habitantes, a veces se explica a través de los habitantes de una isla o de los últimos habitantes de la Tierra, donde se sostiene que si aún se ha advertido que el último habitante de esa isla cometió un crimen gravísimo y merece la pena, aún si se extinguiera esa sociedad, hay que aplicarle la pena de muerte, porque no valdría la pena una sociedad que se cimienta sobre una situación de injusticia. Digamos, hasta ese punto este ideario lleva a las consecuencias. La pena debe ser justa, como les decía, y por eso presupone que en su intensidad y duración se tiene que corresponder con la gravedad del delito. Obviamente esto con la gravedad del delito para compensarlo. Ustedes deberán ir advirtiendo ya que estamos en presencia claramente del castigo talional o del ojo por ojo, diente por diente. Otro pensador
filósofo tributario de esta idea era Hegel, el cual se encargó de desarrollar una especie de fórmula casi lógica o matemática para explicar esta situación. Decía Hegel, el delito es la negación del derecho y la pena es la negación del delito. Entonces, si tenemos como pena como algo negativo y el derecho como algo positivo, lo hago así, menos por más, menos. Si se sostiene que la pena es algo positivo como negación del delito, que es algo negativo, más por menos, menos. Y de este lado nos va a quedar un menos por menos, abajo un más. O sea, la vuelta a la situación ideal del derecho por la vía del castigo. O sea, de la situación positiva volvemos a una situación positiva. Obviamente que esta es una situación o una configuración casi le podríamos asignar el carácter de idílico, digamos, es ficticia esta reconstitución porque no ocurre en ningún lado, pero bueno, lo utilizaba Hegel para la explicación. Puntos a favor. Bueno, tiene una capacidad de impresión psicológico-social y además nos otorga un dato que después nosotros vamos a utilizar, que es el baremo para la medición de la pena, o sea, el baremo como instrumento de medición. A partir del desarrollo de esta teoría, nosotros vamos a tener una primera afirmación, que es que siempre para identificar aquel castigo justo, ese castigo justo nunca prescindiendo, ¿no? Es decir, le vamos después a asignar algún provecho, algún fin socialmente útil, digamos, de esta teoría obtenemos un dato, que siempre la pena justa va a tener que ser, o debería tender a ser equidistante a la culpabilidad del autor y al mal causado. Esto, supónganse que tenemos la carpeta teoría absoluta de la pena. Bueno, un pequeño documento que nosotros debemos sacar de esa carpeta como algo útil sería el baremo para la medición de la pena. Falencias, varias. Si tomamos la definición de Roxin de derecho penal como la protección subsidiaria de bienes jurídicos, bueno, parece que no podríamos utilizar una teoría que prescinde de la obtención de cualquier fin socialmente útil como partícipe de nuestro modelo de derecho penal. Además, como decía, la idea de retribución exige pena ahí en esas situaciones donde incluso no sea posible. Roxin lo explica en su tratado con el tema de, y quizá es para discutir, digamos, absolutamente discutible, pero él lo explicaba en su realidad de alemán. Por ejemplo, esos criminales de Estado nazis que 40 años después de la guerra nunca habían sido identificados y fueron descubiertos 40 años después viviendo absolutamente como partes de una sociedad, en un pueblito, ahí por las montañas alemanas, querido por todos los domingos va a misa, un genial abuelo, un genial padre de familia. La aplicación de castigo en esa persona a partir del pensamiento retribucionista claramente se debería aplicar. Ahora, lleva a los extremos Roxin. ¿Es aplicable ahí?